Hoy les presentamos a Josué Moreno, desde España. Josué es amante de los deportes de contacto como box y MMA. Además es fanático del FC Barcelona y antimadridista desde la cuna. Tiene un perrito llamado Taco de 3 años. Escribió un libro llamado Dios y el misterio de creer, el cual invita al lector a explorar cuestiones fundamentales sobre la fe. Josué Moreno estudió ingeniería mecánica y teología. Tiene un podcast llamado El Cafetal y puedes escucharlo en Spotify. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Cómo enfrento el miedo al rechazo? Esto preguntaba alguien ayer y preguntaba después otra persona, ¿cómo puedo compartir mi fe si me da pánico hablar en público? ¿Cómo puedo o cómo debería reaccionar ante la burla y la crítica? Una cosa que me pasa mucho con gente cuando hablamos sobre este tema de compartir la fe es que hay gente que tiene ese miedo del que hablábamos anteriormente. Esas preguntas que hacían, ¿cómo puedo enfrentar el miedo al rechazo? ¿Cómo puedo hacer si me da pánico? ¿Cómo debería reaccionar si se burlan de mí? Y lo interesante es que encuentro como dos grupos de personas. Un grupo de personas que ante este miedo que ocurre se convierten en gente que golpea, ¿sí? ¿Conocía ese tipo de gente que cuando se encuentra con alguien que no es creyente es como que coge la Biblia y se lía a golpear, ¿sí? Y gente que es mejor persona que esa gente, de repente, ante el miedo de hacerlo mal, ¿qué hace? Se calla. Y de repente, por el miedo de hacerlo mal o de que nos rechacen, encontramos a dos tipos de personas. Gente que golpea y gente que calla. Y esos dos tipos de personas, en lo profundo, se sienten frustradas. No sé tú en qué grupo estás. Te animaría a que lo pensaras y dijeras, ¿hacia dónde suelo tender? ¿Suelo ser de esa gente que cuando se habla de Dios golpeo? ¿O suelo ser de esa gente que cuando se habla de Dios me callo porque no quiero ofender o que me rechacen? Es duro porque toda esta gente, tanto los que golpean como los que callan, quieren hacer una cosa distinta y acaban sintiéndose bastante regular. Pero no os preocupéis, bienvenida y bienvenido a la masterclass final. A partir de hoy dejaréis de ser pescadores ridículos y pobres y os convertiréis en barcos de pesca mayor y los 5 millones esos que decía Laila se os van a quedar cortos, ¿sí o no? Gracias a que vamos a tener un recetario increíble hoy. ¿Lo queréis? Pues lo siento muchísimo, porque no existe. No existe tal cosa como un recetario que seguir para hablar del mensaje de Jesús a nuestros amigos. Y no existe porque cada ser humano es distinto, único, irrepetible. O sea, tú y yo somos personas distintas, distintas historias, distintas heridas, distintas formas de entender el mundo, distintas formas de comunicarnos con nuestras emociones. Y siendo distintos, vamos a tener una historia con Dios distinta. Por lo cual, la idea de que lo que a mí me conectó con Dios le conectará a mi vecino no tiene sentido. Esa idea de decir, vamos a predicar 1, 2, 3 pollito inglés, que se dice en España, una suerte de cosas sencillas, no funciona. Pero no es negativo, es muy positivo. Porque la realidad es que el Dios del cristianismo quiere encontrarse con los seres humanos donde están,
y conectar con ellos. Por lo cual, la forma en la que Kevin, en la que Sebas, en la que Laila, en la que yo conecto con Dios y hablo con Dios y conozco a Dios, va a ser distinta de la tuya y la de tu amigo, que no es creyente también. Porque si no lo habías pensado, os traigo un descubrimiento. Nunca más en la historia del universo habrá alguien como tú. Nunca más en la historia del universo habrá alguien como tú. O sea, tú traes algo que nadie más puede traer. Hay algo de tu conexión con Dios que nadie más puede tener, porque es única, irrepetible. Y la de tu amigo no creyente también. Porque tu amigo es único, especial, irrepetible. Por eso que tomemos esta mañana un tiempo en hablar de esto es muy importante. Porque en tu entorno, en tu colegio, en tu trabajo, donde sea que estés, el mensaje de Jesús tiene que conectar con la gente que nos rodea. ¿Sí? La gente que te rodea tiene que ser capaz de entender el mensaje de Jesús a través de ti. Alguien escribía, ¿cómo puedo presentar el Evangelio si constantemente lucho con mis pensamientos inapropiados y me dejo llevar por mis deseos carnales? Otra persona escribía, ¿cómo lucho contra el sentimiento de insuficiencia? Otra gente decía, ¿cómo enfrento el miedo a evangelizar cuando me abruma no tener respuestas? Una cosa que es muy importante que entendamos es que la gente que te rodea tiene que ser capaz de entender el mensaje de Jesús a través de ti. Es decir, si hay palabrotas que se usan mucho en los contextos cristianos, ¿sí? Como visión, misión, cosas así rarísimas. Pero por usarlas, la gente que te rodea, el lugar en el que estás es tu campo de misión. No es el mío, parce. Yo estoy en España. Aquí en Guatemala es el tuyo. Y el trabajo de hacerse entender aquí es el tuyo. ¿Sí? Hay una cosa interesante que escribía una de las personas, esta última, dice, ¿cómo enfrento el miedo cuando me abruma no tener respuestas? Es como esa idea de, Josué, yo querría hablar de Jesús, pero es que no estoy preparado. Yo no he estudiado como tú, yo capaz que no se me da tan bien debatir. Es que no va de eso. Para empezar, una cosa que es importante que entendáis es la idea de tener todas las respuestas sobre Dios es ridícula. No se puede. Si se pudieran tener todas las respuestas sobre Dios, ese Dios sería muy pequeño. ¿Sí o no? Porque Dios es la pregunta de las preguntas, los misterios de los misterios. Si no soy capaz de entender mi mente, ¿cómo osaré entender a Dios? Pero una cosa más importante todavía que tenemos que entender y pensar es, oye, ¿qué significa la fe? Porque es la fe la concepción de tener todas las respuestas posibles, saber responder todas las respuestas o saber responder todas las preguntas que hagan los ateos, tener una suerte de argumentos invencibles. ¿Es esa la fe cristiana? Dejadme leeros una cosa. De manera poco casual, la palabra que eligieron los autores del primer siglo que escribieron
sobre Jesús fue una palabra griega que es pistis, que significa confianza. Más tarde, el Nuevo Testamento fue traducido al latín y la palabra que se tradujo fue fides, que derivó naturalmente en confide, con fe, confianza. Es decir, para los autores del Nuevo Testamento, los que escriben las biografías de Jesús, los evangelios, cuando ellos hablan de fe, no dicen tengo que tener todas las respuestas. No, dicen tengo que tener confianza. ¿En qué? Cuando Juan escribe una de las cartas, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado, de eso os hablamos. Porque el cristianismo dice que la fe es la confianza en que somos testigos, amigos. Somos testigos de lo que Dios ha hecho. Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Eso no te lo puede robar nadie. Nadie. No tienes que tener todas las respuestas. Porque no puedes. Y porque además no importa. Tú eres testigo de Dios en la tierra. Y en tu contexto, tú eres el testigo. Luego, no tienes que tener todas las respuestas, tienes que ser testigo. No sé si os pasa, pero con esta idea de tener todas las respuestas, a veces parece que la tarea de evangelizar o de hablar de Jesús es como una tarea que tiene que caer sobre predicadores, evangelistas, speakers internacionales, así, chileros que traen aquí a Guatemala. Pero es mentira. La tarea de compartir la fe es de cada uno en el sitio en el que Dios lo ha puesto. Con tus amigos de la universidad no me toca a mí, te toca a ti. Y el mensaje de Jesús en tu contexto tiene que ser entendido. Josué, ¿significa eso que tenemos que modificar el mensaje de Jesús? No, amigo. Tenemos que traducirlo. Tenemos que interpretarlo. Tenemos que contextualizarlo. ¿Pero cuánto? Todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta habrá que contextualizar el mensaje de Jesús para que se entienda. Porque no me sirve de nada que estemos hablando con gente alrededor y que la gente no entienda nada. Y tú dirás, Josué, eso porque tú eres un pavo que va con gorra, tal y cual, eso en realidad es una cosa como muy moderna, de cristianos progres, de zurdos, capaz. Vamos a la Escritura. Hechos 2, 3, 7, 13, 21. ¿Qué hace Pablo, el apóstol Pablo? Predica el mensaje de Jesús, ¿cómo? Dice Hechos que desde la Escritura judía. De hecho, lo que dicen es, desde los profetas les predicaba y les enseñaba al Salvador. Sin embargo, llegamos al capítulo 17 y tenemos una cosa rarísima. Pablo no está predicando a Jesús a través de la Escritura judía. ¿Por qué no? Porque el público que tiene no es judío, es griego. Y de repente, Pablo, que está en el Areópago de Atenas, se pone a predicar sobre Jesús. ¿Y qué hace? Cita a un poeta griego del siglo IV y cita a un filósofo socrático. ¿Puedo coger esto? Ya lo he cogido, ¿no? Es como una pregunta extraordinaria, ¿no? Hay veces que nos gustaría o nos gusta pensar que el mensaje de Jesús o el Evangelio, como solemos hablar de él, es como un papel en 2D, ¿sí? Y tiene como 1, 2, 3, 4 pasos. Si lo explicas, lo hiciste. Lo tienes. Easy.
Además, se lo vas a explicar a tus amigos, ¿no? Y además nos hacemos camisetas, pulseras, tal. Todo bien, ¿eh? Con el merch, yo a tope. Pero a veces pensamos que podemos reducir el mensaje de Jesús y decir, ok, si yo cojo el mensaje de Jesús y digo 1, 2, 3, 4, este es el mensaje de Jesús. Pero de repente, cuando nos acercamos a la persona de Jesús, se caen los esquemas. Los 4 puntos tan chulos que habíamos hecho dejan de tener sentido. Os pongo 3 ejemplos. ¿Fue el mismo mensaje el que predicó Jesús a Nicodemo que el que predicó a la mujer samaritana? ¿Fue el mismo mensaje el que predicó a la mujer samaritana que el que hizo con Zaqueo? ¿Y eso? Es que no era el mismo mensaje. Es que la salvación que llegaba a los seres humanos a través del Mesías era distinta para unos que para otros. Qué interesante porque ¿quién es Nicodemo? Nicodemo es un teólogo del siglo I, judío. ¿De qué habla Jesús con Nicodemo? De teología. La discusión de Jesús con Nicodemo es, oye, ¿cómo funciona esa movida de salvarse? ¿Cómo llega uno a la vida eterna? Y a través de ahí, Jesús lo lleva desde lo conocido, desde lo que era familiar para Nicodemo, hasta lo desconocido que no conocía, que era esa vida eterna que anhelaba. Sin embargo, con la mujer samaritana, alguien dirá, seguro que tendrían que tener también una conversación teológica. No, amigo. La conversación fue absolutamente existencial. ¿Sobre qué hablaron? Sobre la sed que tenemos todos los seres humanos. Yo quiero el agua de vida. Yo quiero estar lleno. Yo quiero estar pleno. He intentado saciarme con muchas cosas y no lo consigo. ¿Qué hago? Y Jesús le dice, quien bebe del agua nunca más tendrá sed. Eso no se lo dice a Nicodemo. Y cuando se encuentra con Zaqueo, Zaqueo es un ser despreciable, ¿sí? Despreciable, completamente despreciable. Porque es una persona que ha vendido a su pueblo y aparte de vender al pueblo y trabajar para los enemigos, de repente les cobra más dinero del que debería, es decir, les roba a su propia gente para enriquecerse. Luego, Nicodemo tiene una conversación con Jesús sobre la identidad. Porque Nicodemo entiende que él es un ser despreciable. Y la gente ya se ocupa de decirle, tú no eres hijo de Abraham, tú no eres de los nuestros. La salvación no viene para ti, viene para nosotros. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? A Zaqueo, perdón. ¿Qué le dice Jesús a Zaqueo? ¿Qué? Tú eres un hijo de Abraham. Es decir, la conversación de Jesús con Zaqueo es, tú eres quien yo digo que tú eres. Es que la gente no te define, es que no te defines tú, es que no te define tu pasado, es que no te definen tus heridas, es que te defino yo. Y es espectacular porque de pronto te encuentras a Jesús, que es Dios en carne y hueso, contando sobre Jesús, y las 3 conversaciones que acabamos de ver son distintas la una de la otra. ¿Por qué? Porque Nicodemo, porque Zaqueo y porque son distintos. Con necesidades distintas. Porque, de hecho, el mensaje de Jesús, más que un folio en 2D, es como una esfera perfecta. ¿Sí? Es como una esfera que de repente cuando entra la luz por aquí, brilla de una manera, y cuando entra por aquí, brilla de otra, y cuando entra por aquí, brilla de otra. Y la luz que entra a la esfera es la necesidad del ser humano. Porque todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, necesitamos a Dios. Porque estamos rotos. Porque no estamos bien. Y de repente, mi necesidad, que suele brotar desde mi herida, desde las cosas que me hicieron mal, desde las cosas que sufro, pega una luz que atraviesa la esfera y brilla distinto a como brilla la de Sebas. Y brilla distinto a como brilla la de Zaqueo.
Alguien escribía también ayer, como pregunta: Josué, ¿debería dialogar con personas necias? Que habría que preguntar quiénes son los necios, pero bueno, esas cosas curiosas que a veces usamos como adjetivos. Quiero dejaros 2 ideas, y con estas 2 ideas me voy. Cuando pienso en compartir la fe, siempre hay como 2 palabras que me golpean de manera especial: ama y desarrolla. Sí, la primera es ama a las personas. Si hay una oración o una petición que tenemos que hacerle a Dios todos los días, es: Dios, ayúdame a amar a las personas como tú las amas. Hay varios momentos en los evangelios que son espectaculares, en el que dice que Jesús, mirando la multitud, llora. Espectacular. Mirando a la gente que está sola, que está rota, que está desamparada, Jesús se conmueve. ¿Por qué? Porque los ama. La primera cosa, ama. Ama a las personas. Si te vas a quedar con esto, con algo de la charla, que sea con esto. Tus amigos no creyentes no son proyectos evangelísticos. Tus amigos no creyentes no son proyectos evangelísticos, son personas a las que amar. Cuidado, porque el ser humano es sagrado. Tiene un valor que ni tú ni nadie le puede quitar. Tiene un valor como imagen de Dios que es sagrado. Es decir, el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para otro fin. Cuidado, no vayamos tú y yo a convertir al ser humano en algo que tiene valor siempre y cuando crea lo que yo creo. No vayamos a convertir al ser humano como algo a lo cual me acerco a otra cosa. Porque entonces de repente cogimos al ser humano, lo convertimos en un objeto, en un instrumento, en un proyecto hacia otra cosa. Tu amigo no creyente es una persona por encima de lo que piense, ame o adore. Tu amigo no es un proyecto a evangelizar, es una persona a la que amar. Porque compartir el mensaje de Jesús no es solamente hablar. Hablar es muy fácil. Y además se nos da muy bien a los evangélicos hablar. Hablar es fácil. El mensaje de Jesús se encarna. Tú y yo encarnamos un mensaje. Todos y todas somos el mensaje de Jesús encarnado. Los cristianos somos el mensaje de Jesús con piernas, con brazos, con boca, con oídos. Y encarnamos el mensaje de Jesús no únicamente cuando estamos aquí en una confe, no únicamente cuando estamos en la iglesia, no únicamente cuando estamos orando. De hecho, lo encarnamos de manera especial cuando estamos con nuestros amigos, con nuestra gente, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando. Dice la doctora Diane Lambert en un libro sobre abuso espiritual: debemos saber que nuestras palabras habladas, independientemente de cuánto de verdad sean, no son reales a menos que sean encarnadas. Si yo te preguntara hoy, ¿qué mensaje encarnas tú? ¿Qué responderías? Y si le preguntáramos a la gente que te rodea, ¿qué mensaje encarna Carlos, Josué, Sebas, Gustavo, Natalia? ¿Qué responderían?
Porque, en teoría, el mensaje que encarna el cristiano es el mensaje de que Dios ama tantísimo al mundo que deja su comodidad, su riqueza, su fama para acercarse al ser humano, morir por él y restaurarlo. El acercamiento de Dios en la historia siempre fue relacional, siempre fue de amor al ser humano, desde el jardín hasta la Nueva Jerusalén. Todo el rato Dios intentando, es como un amigo que dice, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo. Y como que le dejáis de lado, porque no es cool, no es chilero. ¿Sí? Seguro que tenéis ese amiguillo en clase que siempre quiere estar cerca de vosotros. El Dios de la Biblia es eso todo el rato. Diciendo al ser humano, que yo también quiero jugar, yo también quiero, que va a ser mejor conmigo. Y es como, no. Porque no eres lo suficientemente chilero como para jugar a ese grupo. Porque el Dios cristiano es un Dios que tiene cicatrices. Es un Dios que llora. Es un Dios que dice, quien quiere ser mi discípulo tiene que servir a los demás. Quien quiere ser mi discípulo tiene que amar a la gente que no está bien. Quien quiere ser mi discípulo tiene que humillarse, tomar su cruz, caminar. Eso no es chilero. ¿Qué? Amar a las personas sin buscar nada a cambio, sin trampa, sin cartón, eso es traer el reino de Dios a la tierra. En un mundo en el que todo el mundo se acerca a otra persona por lo que puede conseguir de ella, si los cristianos amáramos a la gente que nos rodea por lo que son y no por lo que dan, amigo, cambia el país. Yo tengo muchísimas ganas de que la gente se acerque a mí y me vea y me quiera. No por lo que traigo, sino por lo que soy. Sin más. Chill. Y si estoy mal, también. Y si no hablo bien, también. Amar sin condición es el plan de Dios. Amar sin peros es la cruz de Jesús. Y sabéis, una cosa fundamental para hacer este ejercicio de amar a la gente que nos rodea son las preguntas. Sé que a muchos os gusta el cafetal. Increíble. En el cafetal, una cosa que me gusta hacer mucho es hacer preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas nos ayudan a descubrir y conocer a la persona que tenemos enfrente. Por lo cual, como tarea con tu amigo no creyente, dile menos cosas y pregúntale más. En general, en lugar de decirle, Dios ha muerto por ti, ¿por qué? En lugar de eso, pregúntale, oye, ¿tú qué piensas sobre Dios? Oye, ¿tu familia es creyente? Si piensas en Dios, ¿qué sientes? ¿Te gustaría que Dios existiera? ¿Sería bueno para tu vida si Dios existiera? Oye, ¿y la figura de Jesús, qué te parece? ¿Has leído alguna vez los evangelios? Oye, me enteré el otro día de que te bautizaron de pequeño. ¿Hay algún momento en el que dejaste de creer en Dios? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué tendría que ocurrir para que cambiaras de opinión? ¿Qué tendría que ocurrir para que de repente dijeras, ahora creo en Dios? En segundo lugar, desarrolla. La segunda palabra de la que os hablaba. Desarrolla tu voz. Decía el filósofo griego, háblame para que te vea. ¿Sabéis el problema? Que hay mucha gente hoy que habla, pero no se le ve a él ni a ella, se ve a otro. ¿Sí? Y en el mundillo aquí en el que hay muchos speakers y mucha gente, a alguien le puede gustar como alguien habla y de repente quiere imitarlo. Y de repente cuando habla parece que está poseído. ¿Sí? Dice, está raro.
¿Sí? A mí, de hecho, me da mucho miedo. O sea, ¿por qué habla así? Se le cambia hasta el acento, una cosa rarísima. O sea, tu voz, tu esencia, tu persona, va a traer algo de Dios que yo nunca puedo traer. Nunca. Por mucho que estudie, por mucho que me esfuerce, porque tú eres especial. Antes me preguntaba un amigo, oye, si quiero crear contenido, dime algún consejo. Lo único que puedo decir es, sé tú el que habla. Que si mañana ve el vídeo, tu compa de clase que se crió contigo, diga, ah, sí, así hablaba. Este era él. ¿Sí o no? Os doy 3 consejos prácticos de cómo hacer eso. 1, sé tú mismo. No cambies el tono de voz. No hagas cosas raras. De la misma manera de la que hablas sobre fútbol, sobre moda, sobre política, cuando se hable sobre Dios, habla igual. ¿Sí o no? Porque si no, tú imagínate, ¿eh? O sea, hay una cosa que hacemos poco los creyentes, que es ponernos en la piel de los no creyentes. Si yo viera como un cine, está raro, ¿eh? Y además imagínate a tus amigos no creyentes diciendo, oye, el tema de Dios no lo saquemos, que Sebas se pone rarísimo. ¿No? Oye, el tema de Dios mejor no lo hablamos, que Laila se pone agresiva y... Está raro. Locos decía, hay veces que de repente sale el tema de Dios y parece que hay gente que sufre como una metamorfosis, ¿sí? Se convierten como en homínidos que hablan en Reina Valera. Está raro, porque tienes 15 años. Llevas una Jordan y un jersey del Madrid. No puedes hablar así. Y además, hay veces que los creyentes tienen la sensación de que tienen como que defender a Dios. De repente hay unos malvados ateos que están atacando a Dios y ellos tienen que ponerse la chupa y defender a Dios. Dios no necesita que le defiendas. No le hace falta. Además, mírate. Si tuvieras que defender esto, apaga y vámonos, ¿sabes? Dios no necesita que le defiendas. De hecho, nunca te pidió que lo hicieras. Cada vez que una persona que habla contigo es amada y respetada, aunque piense distinto a ti, el nombre de Dios es glorificado. Cada vez que una persona que piensa distinto a ti acaba humillada, dolida y peor de lo que entró, el nombre de Dios es pisoteado. Si alguien se ofende, que sea por la revolución de la vida, muerte y resurrección de Jesús, no por ti. Si alguien se ofende, que sea por lo increíble que es la vida y muerte y resurrección de Jesús, no por tu agresividad ni por tus palabras. En mi segundo año de ingeniería me fui a vivir con un compañero de clase, ateo, cerrado. Y me acuerdo que hablando dijimos, yo me acuerdo de decirle, oye, ¿quieres que estudiemos a la persona de Jesús? Y me dijo, pues nunca lo he hecho, vale. Entonces me acuerdo que empezamos a leer Lucas juntos. Y según íbamos avanzando, no estuvimos mucho tiempo, porque quizás como en 2 o 3 sesiones que estuvimos haciendo, de repente empezó a... Se dice aquí en Guatemala rayarse, ¿no? Sebas, ¿cómo se traduce rayarse? Como... Enojarse, no, pero es como que empiezas a darle muchas vueltas a las cosas, ¿sí? Sí, le empezó a dar muchas vueltas a las cosas, empezaba como a confundirse, ¿no? De repente me dice por la mañana, Josué, ya no quiero que leamos más sobre Jesús, no quiero que hablemos más sobre Dios, no puedo dormir bien, estoy muy rayado. Y además me dijo, y no quiero ver tu libro de Dios en el salón, no quiero escuchar tu música esa rara cuando te duchas.
El Josué de 19 años, ¿sabéis qué hizo? Le dijo, tú lo que tienes es miedo de que Dios exista y te quite el trono de tu vida. ¡Diablo! Qué difícil me la pusiste, ¿eh? Como podréis imaginar, mi compi y yo no volvimos a estudiar sobre Dios. No hace falta ser una cosa brillante. Y muchas veces me pregunto, ¿qué tan diferente habría sido si en lugar de lanzar esa respuesta agresiva, yo hubiera preguntado, amigo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué estás sintiendo? ¿De qué tienes miedo? ¿Estás abriéndote a la idea de que Dios exista? ¿Que piensas que hay algo que pueda cambiar? O sea, no tenemos prisa, no tenemos que ponernos a estudiar. Yo puedo quitar los libros, pero quiero saber cómo estás. ¿Por qué dices que estás rayado? ¿Tienes pesadillas? ¿De qué sueñas? Oye, si Dios existiera, ¿tú crees que sería malo para ti? Recordemos, si algo ofende, que no seas tú. Ni tus formas, ni tus movidas. Segundo lugar, cuida tus palabras, ¿sí? Porque hay muchos evangélicos que no usan palabrotas, pero sí las usan. Y de repente están en una conversación con un amigo y dicen redención, crucifixión, Gólgota, no sé qué, y cosas rarísimas. Que lo mismo tampoco saben lo que significan. Entonces, como concepto, no uses palabras que no sabes lo que significan y no uses palabras que tus amigos no saben lo que significan. ¿Sí? Por lo general, ¿no? Salvación, redención, expiación, ¿no? Cordero Santo, cosas así. Está bien, a tope. Pero capaz que tus amigos no las entienden. ¿Sí? Os pongo un ejemplo de una palabra que se usa mucho en el contexto religioso y que quizás la gente no la entiende bien. Y es la palabra pecado. Todo bien con la palabra pecado. Pero, no sé aquí en Guatemala, pero en España hay una pizza, que es la mejor pizza que existe, que se llama pecado carnal. ¿Sabéis por qué? Porque tiene un montón de carne. Es decir, porque está buenísima. El cantante puertorriqueño Residente escribe una canción en la que se llama Pecador. No sé si la visteis, el rapero. Y en la canción Residente dice, soy pecador porque no sigo lo que la gente sigue, soy pecador porque no creo las cosas si no las veo, soy pecador porque tengo pensamiento crítico, soy pecador porque me gusta el sexo. ¿Es eso lo que significa pecador? Porque si tu amigo lo que tiene en la cabeza es eso, cuando tú dices la palabra pecador, mal hecho. Porque entendió una cosa que no querías decir. Traduce, explica, pregunta. 3. Y con esto vamos terminando. Ponte en el lugar del otro. ¿Cómo te sentirías tú si alguien como tú te estuviera diciendo las cosas que estás diciendo? O sea, si estuvieras delante de una persona que estuviera compartiendo su fe de la manera que tú lo haces, ¿cómo te sentirías? Si la respuesta es, me sentiría un poco manipulado, me sentiría un poquito acobardado, me sentiría un poco avergonzado, me sentiría un poco atemorizado. Porque hay veces que, seguro que os ha pasado, pero yo tengo algunos amigos como que son muy fanáticos de algún tipo de movimiento político. Y de repente, cuando alguien no piensa como ellos, lo persiguen, le taladran el oído y hasta que tú no digas, sí, amén, Padre, no te dejan. ¿Sí? Y hay veces que los creyentes también somos así. No lo hagas. Piensa, si estuviera en el lugar del otro y me estuvieran predicando así, me gustaría, estaría cómodo, tendría hueco para decir, no estoy de acuerdo. Laila nos ha hablado del camino de Maús. Hay una cosa en el camino de Maús que es extraordinario.
Porque a veces no nos fijamos en esto, pero que es espectacular. Cuando Jesús está en la tierra, antes de la crucifixión, les dice Jesús a los discípulos, permaneced en Jerusalén hasta que yo vuelva. ¿Sí o no? Emaús está en dirección contraria a Jerusalén. Y lo que encontramos en el camino de Emaús es que encontramos a Dios caminando con el ser humano en la dirección contraria a la que les ha dicho que vayan. ¿No es espectacular? Es Dios caminando con el ser humano, aun cuando el ser humano va a hacerse daño. Ese es el mensaje que encarnan los cristianos. Caminamos con los seres humanos, aun cuando no van en la dirección que pensamos que deberían ir. Porque el Dios del cristianismo con nosotros, cuando caminamos hacia Emaús, camina con nosotros. Y como Laila decía, nos pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Eso pasó? La última conversación que tienen los discípulos con Jesús es una conversación espectacular, porque Jesús les va a hablar de esa prueba que hará que la gente que los rodea crean en él. ¿Sí? Jesús les ha dicho, vosotros sois mis amigos y la gente sabrá que sois mis amigos cuando... Y alguien podría decir, cuando tengan todas las respuestas, cuando hayan estudiado teología bien, cuando se vistan bonitos, chileros, cuando tengan bastante swag, cuando hablen bien, cuando se vean bellos, cuando monten iglesias espectaculares, con muchísimos focos, cuando tengan grupos de música espectaculares, cuando hagan conferencias bien chileras con conferenciantes de todo el mundo, ahí sabrán que sois mis discípulos. No. Dice Jesús, la gente que os rodea sabrán que sois mis discípulos cuando vean cómo os amáis. La prueba de que somos los testigos de Jesús no son nuestras respuestas, no son nuestros eventos, no son nuestros edificios. Es el amor que se ve entre los hijos de Dios. Sabrán que sois mis discípulos cuando vean cómo os amáis.